Hola, buenas tardes. Hoy vamos a estar viendo, y sé que ha sido un buen rato desde que compartí un mensaje, un sermón, pero hoy vamos a estar viendo una serie de mensajes comenzando en la de hoy, que va a ser sobre el poder. Lo voy a basar en Lucas el capítulo 18. Y comenzaremos con el poder de la oración, luego del poder de un corazón humilde y arrepentido, y luego el poder de una fe sencilla, y luego el poder de lo que separa a uno de Dios, del Señor, y para terminar el poder de Jesús para sanar. Pero quiero comenzar hoy compartiendo con ustedes para que oren por el hermano Ramón Robledo. Yo estaré compartiendo un poquito más. Está en estado estable, pero está en cuidados intensivos aquí en un hospital de aquí de El Paso. Y quiero que estén orando por Ramón Robledo. También estén orando. He recibido de varios padres de que ellos están necesitados de oración por sus hijos o hijas que parece que se están yendo por otro camino, y estén orando por ellos. Sé que el poder de la oración es bueno, es real, porque lo vivimos mi esposa y yo cuando el COVID, padecimos de COVID en mayo de 2020, y muchos de ustedes oraron por nosotros. Pero hoy quiero comenzar pensando en algo que leí en el libro Chicken Soup for the Soul por Amy Newmark. Susan Schwem comparte lo que sucedió el fin de semana después de lo ocurrido del 9 de septiembre del 2001. Ella trabaja como un payaso, y ese sábado, después de lo ocurrido, llegó a su primer trabajo de 3 y se dio cuenta de que su bolsa de globos que usaba para hacer los animales no estaba en su beliz. A punto de decirle a la mamá del cumpleañero que iba a hacer una fiesta sin globos, y eso sin duda iba a entristecer la fiesta, se dio cuenta que había sobras en el fondo de su beliz y en un compartimiento al lado, justo lo que necesitó para los niños de la fiesta. Pensó que podía ir a su casa para agarrar las bolsas que había dejado, la bolsa que había dejado, y llegar a las otras fiestas. Pero cuando iba caminando en su traje de payaso a prisa, queriendo llegar al metro, había una barricada junto a una estación de bomberos. Dar la vuelta alrededor no daba tiempo para llegar a tiempo a las fiestas. Trató de saltar la barrera y la detuvo un bombero. Le explicó qué necesitaba pasar y la situación que se encontraba. Le dijo: muy bien, pero primero quiero que entregas a unos niños por un par de minutos. Que entretengas a unos niños por un par de minutos. Llegó con 8 niños coloreando con semblante triste, y trató chistes y payasadas. Trató todo lo que ella podía, pero seguían tristes. Metió su mano a una de sus bolsas y encontró justamente 8 globos de donde les hizo animales, y se alegró el día de esos niños. Pero para eso ya no había tiempo para que ella pudiera ir a su hogar para los otros 2 compromisos. Entonces se dirigió a los otros 2 compromisos
para encontrarse con el asombro de que había globos para esas fiestas también. Aún hubo suficiente para niños en la calle regresando en su hogar. Justo lo que necesitaba para ese fin de semana triste. Aquí en Lucas 18, del 1 al 8, el Señor Jesucristo comparte una parábola del poder de la oración justo cuando lo necesitaban sus discípulos. El Señor sabía que ellos iban a necesitar esto y Él comparte esta parábola justo cuando ellos lo necesitan. Y veamos entonces el poder de la oración en Lucas 18 del 1 al 8. Dice así: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman claman de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? En los versículos 1 al 6 vemos el poder de la oración al ser constante. El poder de la oración al ser constante. Él les comparte una parábola. Esta parábola está dirigida a sus discípulos. La siguiente sería dirigida a personas que se consideraban justas y que todos los demás no lo eran. Pero esta parábola se dirige a sus discípulos que lo iban a necesitar en tiempos justos. Debían orar siempre sin desanimarse. Aquí Lucas comparte la razón que nuestro Señor comunica esta parábola, sea que dijo la razón, o sea que el Señor lo comparte o que el Espíritu Santo le da el entendimiento a Lucas, sea lo que sea. En todo caso, la razón es para enfatizar la necesidad de orar y que la oración sea una actividad constante, como Pablo enfatiza en animar a la iglesia a orar sin cesar. Al ver el contexto de esta parábola, los discípulos iban a vivir en tiempos de gran dificultad. Entonces el orar es más que pronunciar palabras, sino es la actitud de una vida hacia Dios, poniendo su mente en las cosas de arriba. Al pasar por aflicciones y desolación, se necesita de mucha paciencia y la influencia y protección constante del Señor Todopoderoso. Es un mandato para continuar orando sin llegar al desconsuelo. El Señor anima a que uno no se desespere, no se agobie. Un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. El temor del Señor no estaba en su corazón y por consecuencia no consideraba a alguna persona. Había una viuda que insistía en pedirle. La viuda insistía una y otra vez.
La evidencia de que Jesús se preocupa por los marginados sociales se nota usando esta viuda. Por lo general se abusaba de las viudas en la sociedad judía de ese entonces. Hágame usted justicia contra mi adversario. No quería venganza sobre su adversario, solamente que se hiciera justicia. Durante algún tiempo se negó, pero por fin concluyó. Por tiempo se negó y era un rechazo constante de parte del juez, porque aunque su puesto era de administrar justicia, el juez no respetaba autoridad y menos la de Dios, y no le importaba la opinión de la gente, pero por fin llegó a una conclusión. Como esta viuda no deja de molestarme, no deja de fastidiar. Literalmente esa palabra molestarme significa golpear en el ojo hasta dejarlo morado, usando como metáfora. Entonces, como que le estaba golpeando. Voy a tener que hacerle justicia. Su motivo no era de hacer justicia, sino que quería dejar de ser molestado, en que se sentía golpeado. Con sus visitas me haga la vida imposible, de que no le permite avanzar en sus negocios o poder subir peldaños que él quería tener. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Escuche, ponga atención. Si un juez con carácter tan maldito e intolerable pudiera ceder a la presión y solicitud constante de una pobre viuda. El ejemplo que quiero utilizar aquí, el poder de la oración al ser constante. Santiago comparte en su carta en el capítulo 5, el versículo 16, la segunda parte. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y usa el ejemplo de Elías, hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y luego oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero ¿qué sucedió la temporada en donde no llovió? Lo encontramos en el primer libro de Reyes, el capítulo 17. Cuando Elías se encuentra con la viuda de Serepta y le dice que le hiciera una torta y le diera con aceite, y la viuda le dice: mira, tengo apenas harina y aceite para poder hacer la última torta que nos íbamos a comer mi hijo y yo, y así íbamos a morir. Y él les dijo: hazme primero a mí una y verán qué va a suceder. Y entonces le hizo, y llegó a ver que la harina, la tinaja no se acababa, ni se agotaba el aceite en la vasija. Y así sucedió por todo el tiempo en donde había sequía. Pero llega el momento en donde el hijo de la viuda llega a enfermarse, a tener un dolor tremendo, y muere. Y la viuda viene delante de Elías y le pide, diciendo: ¿qué has hecho? Si íbamos a llegar a esto. Y Elías entonces lleva el cuerpo, y entonces lo lleva delante del Señor. Y él, al orar, entonces resucita el niño y se lo trae a su mamá. En la aplicación en esta semana, sea constante en su petición ante el Señor, no importa las circunstancias en que se encuentre, pero también el poder de la oración, porque el Señor es pronto en responder. Los versículos 7 y 8, la primera parte.
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es un doble negativo, como un enunciado fuerte para expresar bajo ninguna circunstancia. Nuestro Padre no es como el juez injusto, no es desatento, no es egoísta. Esta parábola es una de contraste. Las oraciones constantes de los creyentes al pueblo el pueblo de Dios, que demuestra confianza y convicción. La frase que claman a Él día y noche indica las oraciones constantes de los creyentes. La persistencia demuestra confianza y convicción. Y iban a necesitar eso porque iban a enfrentar persecución. Lucas usa un modismo hebreo para expresar una acción continua. El creyente reconoce que la luz, el poder y la bondad viene del Señor Jesucristo. Les digo que sí les hará justicia, aun cuando el Señor demora su venganza. No lo hace siendo apático a la situación de sus seguidores, sino siendo paciente para que otros vengan a Él. Y sin demora, de repente, cuando nadie lo espera. El ejemplo que quiero utilizar aquí, ¿se acuerdan de Esteban cuando es el primer mártir en Hechos, en donde él ora diciéndoles que no les pusiera esto en contra de ellos, que lo perdonaran de la misma manera que el Señor mientras lo apedreaban? Y dice que Saulo, el joven Saulo estaba con las vestimentas de Esteban. Esa oración no se hizo, no se contestó al instante o al momento, porque Saulo va y persigue a la iglesia, y la iglesia entonces conocen muy bien a ese joven impetuoso que está fastidiando, pero más que nada persiguiendo, de tal manera que todos tenían temor. Y el Señor entonces hace un milagro, se encuentra con Saulo, y Saulo entonces cambia de Saulo a Pablo. Y entonces ya es algo muy distinto. Pero fue ese poder de la oración. En ese mismo tiempo, Pedro se encuentra que Herodes lo ha querido matar, y lo metió a la cárcel. Y justamente el día siguiente que iba a estar, que lo iban a matar, que lo iban a ejecutar, el pueblo del Señor estaba orando, y el ángel entonces del Señor fue y lo sacó de la cárcel. Todos no creían a la niña que les estaba diciendo que ahí estaba Pedro, pero al momento justo el Señor respondió a las oraciones del pueblo. Y para nosotros la aplicación es: esperemos en el tiempo del Señor, esperemos en el tiempo del Señor. Pero el poder de la oración al confiar en el Señor, la última parte de ese versículo 8. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre para exigir el fruto de la semilla del reino que ha sido sembrado entre las personas. Y luego hace la pregunta: ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará a los creyentes siendo fieles? El problema no es la fidelidad del Señor, pues Él será fiel a sus promesas. La pregunta es si el creyente afligido no se desanimará y se encuentra desalentado.
El ejemplo que quiero utilizar aquí es Dale Evans y Roy Rogers. Roy Rogers en una de las campañas evangelísticas de Billy Graham dice que él compartió que Dale trabajó con Dios para que me trajera algo que siempre deseaba toda mi vida: paz. Ahora reconoció el poder de la oración cuando en 1952 su hija Robin, que tenía el síndrome de Down, falleció. Y después fallecieron su hija Debbie en 1964 y en 1965 su hijo Sandy, en muertes trágicas. Pero fue la oración la que los sostuvieron. La aplicación entonces a nuestra vida es: nunca renuncie al Señor, confíe en el Señor, no pierda esperanza y continúe poniendo su petición ante el Señor. En conclusión, sea constante al ir al Señor. No se desanime cuando no llega la respuesta, cuando uno piensa que debe llegar o cuando la respuesta no es lo que uno esperaba. Recuerde que el Señor puede responder afirmativamente o no, o puede decir: espera, este no es el tiempo. O puede aún responder a nuestras peticiones diciendo: ¿acaso estás bromeando lo que me estás pidiendo? Como dice Santiago en su carta, hay poder en la oración del justo. Y antes de terminar el sermón, de esta plática, quiero que recordemos de orar por el hermano pastor Ramón Robledo. Él tuvo un accidente de cuatrimoto acá en un pueblo relativamente cercano, en Ruidoso. Y se encuentra estable en cuidados intensivos, pero me pidieron que orara por él y he estado visitándole, pero pedí permiso para que pudiera compartir esto con ustedes y para que ustedes también oren de que pueda tener una pronta recuperación el hermano Ramón Robledo. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti. Y Señor, que aquellos que ahorita están pasando por situaciones difíciles en su vida, en donde parece que se quieren darse por vencidos. Señor, que ese desánimo no entre en ellos, sino que les dé, Señor, la oportunidad de que ellos puedan ver tu mano y puedan decir que ellos van a ser constantes en seguir pidiéndote y que así pueda entonces, Señor, tú hacer tu obra en sus vidas. Pues muchas veces, Señor, no es de que cambiemos lo que tú vas a hacer, sino cambies nuestra actitud y nuestra manera de ver aquello que vemos como problemas y dificultades, para poder ver la mano tuya obrando en cada situación. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios le bendiga y tenga buena semana.